Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Reformas y contrarreformas a la salud. Les contamos coincidencias y diferencias de las propuestas. Pasajeros de Viva Air tendrán que volver a comprar tiquetes para llegar a sus destinos. La buena noticia es que tendrán descuento en otras aerolíneas. 12 millones de turistas en 8 años es la meta del gobierno para reemplazar ingresos de exportaciones petroleras. Más de 1,5 millones de colombianos consumen bocachico cada mes. Hay preocupación por posible desaparición de la especie. Montería y Sincelejo siguen encabezando la lista de las ciudades con mayores alzas en las tarifas de energía. Con nueva propuesta buscan prorrogar ley que saca de centrales de riesgo a deudores que se pongan al día. Inicia la temporada cultural en Sincelejo. Con un concierto de jazz, el Teatro Municipal reabre sus puertas a toda la ciudadanía. Continúa la polémica por la reforma a la salud. A la propuesta radicada por el Gobierno Nacional, diferentes partidos han presentado su contrarreforma. En NS Noticias comparamos todas las propuestas. Quizá el punto que aún despierta más controversia es el de la eliminación o sostenimiento de algunas EPS. En el caso del proyecto de gobierno se plantea que los recursos de la salud sean administrados por una entidad pública y acabar con EPS que no cuentan con capacidad de atención. El de Cambio Radical propone que las EPS deberán reportar a las entidades estatales información detallada que corrobore su buen funcionamiento. Muy similar es la propuesta de conservadores, liberales y Partido de la U. Por su parte, la del Centro Democrático busca mantener las funciones de la EPS. Colombia no puede regresar 30 años en el tiempo a una muy mal recordada entidad corrupta e ineficiente como fue el Instituto de Seguros Sociales. Otro aspecto en los que coinciden es el primer contacto de la atención del usuario con el sistema. La propuesta del gobierno está orientada en fortalecer los centros de atención primaria en salud con inversión en infraestructura, equipos y personal capacitado, mientras que la de Cambio Radical plantea un enfoque familiar y comunitario en el primer contacto, donde deberán adecuar la oferta de servicios según el territorio y las necesidades de la población. La propuesta liberal, conservadores y de la U se fundamenta en la protección y defensa del usuario, donde se intervengan los CAPS de acuerdo a las características territoriales. Y la del Centro Democrático plantea centros con equipos básicos que resuelvan necesidades de la población, los cuales estarán operados por las EPS. Y que el resto del articulado pueda ser sometido al debate público. Impulsar el fortalecimiento del sistema de aseguramiento mixto, defender la escogencia de EPS del usuario y la dignificación del talento humano en salud son otros puntos en los que coinciden estas reformas. Asocoldro, la asociación que representa a 10.000 droguerías del país, confirmó la escasez de medicamentos para atender problemas cardiovasculares, enfermedad que según cifras del DANE causa anualmente cerca de 48.000 muertes en Colombia. También se presenta escasez de medicamentos para tratar la hipertensión, la diabetes y el cáncer. La alerta por parte de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral sobre la escasez de 1.242 principios activos para la producción de medicamentos preocupa a varios sectores que señalan que desde el año pasado habían prendido la alarma sobre este tema. Tenemos una escasez que puede llegar, y la idea es evitar a un desabastecimiento que sería el siguiente nivel y una crisis sanitaria mucho más importante. La escasez de medicamentos para tratar problemas como el cáncer tiene la alerta a los pacientes. En el tema de los niños con cáncer sí es bastante delicado. Ustedes saben muy bien que el tema de la vida de nuestros niños corre va en contrarreloj. Eso significa que nuestros niños no pueden tener una espera. De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Salud, algunas de las causas de escasez son incremento de la demanda, trámites en curso en INVIMA, problemas de adquisición de materias primas. Esperamos además que desde el INVIMA se provean estos mecanismos para hacer una agilización de todos los trámites que están represados. Para los senadores es necesario que el Ministerio de Salud sea quien responda ante esta situación. Radicamos un derecho de petición al Ministerio para que responda cuáles son las acciones a tomar. Y se adopten planes de choque que permitan prever compras públicas directas. Medicamentos de uso cotidiano como el acetaminofén, la amoxicilina y los anticonceptivos inyectables también presentan escasez. El panorama para los usuarios de Viva Air cada día se complica más. Las aerolíneas que habían movilizado a los pasajeros afectados suspenderán esta medida con el compromiso ante la Aerocivil de ofrecer una tarifa de protección a quienes deben volver a comprar los tiquetes.
Niños, personas discapacitadas, adultos mayores e incluso extranjeros se encuentran en la incertidumbre de recibir respuestas y soluciones para poder llegar a sus destinos o países. Ahora tendrán que comprar nuevos tiquetes. Angustiaste porque estamos con chicos, no tenemos fecha de regreso, la estamos pasando mal. Tuvimos que pedir dinero a nuestro ser querido de Argentina para poder alquilar algo acá, porque nos dijeron quédate 5 días más y nosotros ¿de dónde sacamos plata? Tengo un problema neurológico, igual no me solucionan tampoco si hay atención prioritaria. Pero no solamente los pasajeros de la aerolínea están en la deriva, más de 1.000 trabajadores directos y 3.000 indirectos están a la expectativa de lo que va a pasar con sus trabajos. La compañía ofreció retiros voluntarios a 160 tripulantes, 57 pilotos y personal administrativo que está por determinar. Sin embargo, la aerolínea emitió un comunicado en el que le informa a sus trabajadores que dichos retiros deben quedar suspendidos por la medida de sometimiento interpuesta por la Superintendencia de Transporte. Impiden que la empresa ejerza algún tipo de actividad de venta de bienes. Ante la solicitud de la Supertransporte de pedirle a las supersociedades intervenir para la reorganización de Viva Air, senadores opinan que no es una medida suficiente. Yo no creo que la toma de responsabilidades de las acciones de Viva por parte de la Superintendencia arregle nada. Los pasajeros tendrán que acercarse a los puntos de atención de las diferentes aerolíneas y realizar el proceso de compra de nuevos itinerarios mostrando su reserva inicial. Bueno, y muchos colombianos quienes adquirieron la opción de redimir sus vuelos durante un año mediante la cuponera, hoy se preguntan qué va a pasar con sus tiquetes. La Superintendencia ha dispuesto puntos en 19 aeropuertos del país en el que las personas se pueden acercar y solicitar el formato que deben diligenciar para interponer las demandas. Diligenciar un formato en el cual tenga las evidencias de la reserva, tenga las evidencias también, digamos que de los tiquetes, solicitar la devolución del dinero. La demanda también puede ser presentada ante la Superintendencia de manera virtual en el correo contáctenos@sic.gov.co, solicitando la devolución del dinero o la reprogramación de los tiquetes. Por otro lado, desde el Congreso se citará un control político. Que se intervenga esta empresa, en que se le devuelva el dinero, la plata a todos los usuarios. Al debate que se llevará a cabo el próximo 16 de marzo han citado la aerolínea Viva Air, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte. En otras noticias, continúa el análisis del Plan Nacional de Desarrollo. El turno fue para el ministro de Comercio, de Defensa y el director de Migración. Reforma a la policía, política comercial y migratoria fueron algunos de los temas que analizaron en las más de 7 horas de debate. En temas de seguridad y defensa, la reforma a la policía fue uno de los principales asuntos del debate. Tiene que revisar su estructura institucional y también examinar el tema de su permanencia en el Ministerio de Defensa o el traslado a otro ministerio. El ministro de Comercio mencionó que la meta de este gobierno es que lleguen al país 12 millones de turistas en 8 años para sustituir las exportaciones de petróleo y carbón. No es nada fácil, pero hay una gran confianza inversionista, sobre todo en el exterior. Frente a estas exposiciones, senadores expresaron sus opiniones. La transformación o fortalecimiento de la Policía Nacional, que es importante. Valoramos la propuesta del tránsito hacia un ministerio, pero consideramos que eso debe ser el producto de un gran diálogo. Y mostraron algunas de sus preocupaciones por temas que según ellos no están claramente definidos. Por ejemplo, la política de lucha contra las drogas y de paz total. Preocupación en general y en estos dos temas, que se pide mucho facultades extraordinarias. En temas de migración, el gran reto de este gobierno seguirá siendo la integración de la población venezolana en Colombia, que ya alcanza los 2.500.000 migrantes. Secuestro, retención o cerco humanitario. Tras los hechos violentos que se presentaron en Caquetá, varios senadores le hicieron un llamado al gobierno para que así como se respeta y se protege la protesta social, también se le dé el mismo tratamiento a la fuerza pública. Para algunos senadores, lo ocurrido en la vereda Los Pozos, en San Vicente del Caguán, donde murió un uniformado, un campesino, y se presentó el secuestro de 78 policías tras una protesta social, no fue una acción pacífica. Esto es un golpe moral a la fuerza pública, a los policías y soldados que todos los días se juegan la vida y la estabilidad de sus familias por la seguridad de los colombianos. Debieron haber llegado refuerzos porque un tema es el diálogo y otro tema es cuando se violenta la ley. Nosotros acompañamos un tema de paz, pero no es esta recocha que se está viviendo hoy en los territorios. Para los
los legisladores se deben crear canales de diálogos efectivos y salas de crisis para evitar que las protestas sociales se salgan de control. ¡Déjenlos quietos, por favor! Lo que hizo la comunidad de secuestrar policías, eso no tiene ninguna justificación. Entonces lo que aquí hay que tener son soluciones literalmente de fondo, y para eso se requiere un equipo de diálogo social. La Comisión Segunda del Senado citará a control político al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional para que den explicaciones por lo ocurrido en el Caquetá. La tendencia en redes de la semana tuvo que ver con la liberación de más de 70 miembros de la policía, quienes permanecieron secuestrados durante 30 horas en Los Pozos, zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Los senadores se pronunciaron al respecto. Hoy en Actualidad en Redes, la polémica de la semana se dio en el marco de la liberación de los policías en el Caquetá. Varios sectores indicaron que no se trató de un cerco humanitario, como lo anunció el ministro del Interior, Alfonso Prada, sino de un secuestro. El senador Carlos Mario Farelo trinó. Tras la liberación de los policías en San Vicente del Caguán, Caquetá, exijo la judicialización de los responsables de la muerte del subintendente Monroy y de este secuestro masivo que conmocionó al país. Estos hechos no se pueden repetir. Por su parte, el senador Pedro Flores expresó: la liberación de los 78 policías retenidos en San Vicente del Caguán sin disparar una sola bala demuestra el talante de este gobierno, que prioriza el diálogo como camino para atender cualquier conflicto. Aplaudimos la gestión de los ministros de Defensa y del Interior. Hasta aquí Actualidad en Redes. Recuerden que toda la información legislativa la pueden encontrar a través de las redes sociales oficiales, en Facebook como Senado Colombia, Twitter @SenadoGovCo y TikTok @SenadoColombia. También a través de la página web www.senado.gov.co. En la coyuntura en la que se encuentra el país, el presidente del Congreso envió un mensaje sólido de respeto a la institucionalidad, pero ante todo, en cerrar filas para sacar adelante las reformas sociales que necesita Colombia. El presidente escucha. No más diálogos con narcotraficantes, son innecesarios. El camino es la aprobación de la ley de sometimiento a la justicia, con beneficios para quienes se acojan a ella y que al final deberán ser ejecutados por la Fiscalía General de la Nación. Lo segundo, no se puede permitir la humillación de la fuerza pública, porque es la humillación del Estado de Derecho. Hay que descalificar toda forma de uso de justicia por mano propia, porque de lo contrario cada colombiano tendría un motivo para hacer uso de la fuerza. Y por supuesto eso solo conduce al caos y a la anarquía. Y lo tercero, el llamado a la coalición de gobierno a cerrar filas conceptuales y programáticas para aprobar las reformas sociales consensuadas, fiscalmente responsables, constitucionalmente viables. En nivel de alerta de extinción se encuentra el bocachico, una especie consumida por más de 1,5 millones de colombianos al mes. De allí la importancia de preservar la especie, pues según la FAO, para el 2030 el pescado será la proteína más asequible y sana para el consumo humano. Don Fernando de Neiva y don Raúl de Honda, dos reconocidas zonas pesqueras del país. Ellos hacen parte de las 150.000 personas dedicadas a la pesca de bocachico y en medio de las atarrayas, los rayos del sol y el río Magdalena han logrado llevar el sustento durante años para sus familias. Hoy día la pesca se ha bajado por ahí un 75% la cantidad de peces. Allá no se coge la misma cantidad que la otra vez y nosotros vivimos de la pesca. Este año ha llegado mucho bocachico que tiene un tamaño muy pequeño. Para nosotros pues no es tan rentable. Recientes estudios han sugerido que investigadores preserven el genoma del bocachico, lo que permitirá que entidades como la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca trabajen para conservar esta especie tan apetecida en el menú de los colombianos. Implementamos un repoblamiento de 7.700.000 animales básicamente y de bocachico 7 millones aproximadamente. Eso nos permite tener una sostenibilidad del recurso. Nos enfrentamos a su escasez en el mercado, un incremento de los precios y lo que es aún más grave, su extinción. Con las noticias brindadas por los expertos, don Fernando y don Raúl esperan que la situación mejore y las acciones hablen más que los hechos, pues frente a la situación actual no les queda más remedio que seguir rebuscando como pez en el agua el sustento de sus hogares. Montería y Sincelejo siguen siendo una de las ciudades que tienen mayores incrementos en las tarifas de energía, según cifras del DANE. Habitantes reportan incrementos de hasta un 50%. La situación es tan crítica que hoy muchos de sus habitantes entran en el dilema de comer o pagar servicios.
El incremento en las tarifas de energía durante el 2022 fue el dolor de cabeza de muchos colombianos y al parecer lo seguirá siendo en este 2023, sobre todo para la región Caribe. Sincelejo tuvo un aumento en el último mes del 32.58% y Montería de un 32.51%. Yo soy arrendataria, únicamente consigo para pagar la luz y la casa. ¿Y qué voy a comer? Paga uno 200, 300 mil pesos en un recibo. 111.000 pesos ya, y el mes pasado pagué 60. Los aumentos desproporcionados están llevando a que los habitantes de estas ciudades tomen medidas drásticas. Y eso ha traído como consecuencia que muchos negocios han tenido que cerrar. La Superintendencia de Servicios Públicos asegura que las empresas prestadoras de servicios no dan respuesta satisfactoria frente a los incrementos, por lo que en el Congreso hay preocupación. Guardábamos unas esperanzas muy importantes en la regulación que iba a tener el señor presidente. Con la caída del decreto, por supuesto, vuelve a manos de la CREC, que no ha hecho nada en favor de la población costeña. En el Senado buscarán adelantar un debate de control político a la CREC para que dé respuesta sobre el incremento desproporcionado en las tarifas de energía. La tasa de cobertura educativa en los sectores rurales es de apenas un 53,7%. Al problema que vive la población de este sector del país se le suma la falta de una buena conectividad. Actualmente el 72,9% de los centros educativos de primaria del país se encuentran en las zonas rurales. Sin embargo, factores como la falta de una óptima cobertura, vías de acceso en mal estado y la poca o casi nula conectividad hacen desertar a sus estudiantes. La conectividad no es estable, la cobertura no abarca toda la institución. Se me dificulta venir a la institución porque no hay transporte, me toca venir caminando. Pero las cifras son aún más preocupantes. En el campo, solo la mitad de sus habitantes tienen acceso a internet y tan solo un 11,5% pueden acceder a un computador. Panorama que debe cambiar si se quiere lograr el 85% de conectividad en todo el país, objetivo que busca el MINTIC para ayudar a combatir la deserción escolar. Que estaríamos creando 33 millones de nuevos accesos que pueden ser en unos accesos directos a las residencias de los colombianos o pueden ser en otras zonas accesos comunitarios. Es una voluntad política del Estado para invertir con los medios tecnológicos para que los niños, las niñas y la juventud campesina tengan la posibilidad de estudiar. Casos como el de Lucía ejemplifican lo que casi 2.400.000 compañeritos viven cada día. Por ahora siguen caminando por horas para llegar al colegio a encontrarse con sus amigos y aprender más de esa Colombia que está girando su mirada hacia el campo después de mucho tiempo. Aumento del presupuesto para vías terciarias, fortalecimiento del puerto de Buenaventura y la liberación de la deuda de EMCALI para invertir en proyectos de transformación energética fueron algunas de las propuestas durante una audiencia pública en Cali. En Cali se desarrolló la primera audiencia pública territorial convocada por las comisiones económicas del Congreso para escuchar a las comunidades y sus propuestas sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Muy importante que podamos expresar sobre todo tanto preocupaciones como proyectos estratégicos y propuestas que podemos incorporar. Congresistas, gremios empresariales y líderes sociales le pidieron al director de Planeación Nacional se garantice dentro del Plan de Desarrollo los recursos económicos para los proyectos viales de interconexión de la región. De la doble calzada Mulalolo Guerrero, yo sí creo que tienen que hablarle claro al país y al Valle del Cauca porque veo muy enredado. Contemplar la conexión que desde el departamento del Huila viene hacia el puerto de Buenaventura por la competitividad de la región. Las próximas audiencias se realizarán en las ciudades de Bello, Antioquia, Armenia, Soacha, Cundinamarca, Soledad en Atlántico y Puerto Inírida. Con solo un compromiso con la región del suroccidente del país, la bancada de congresistas de los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo se unieron para erradicar 70 proposiciones que serán estudiadas en el Plan Nacional de Desarrollo. La creación de 3 universidades en la región hace parte de estas propuestas. La Universidad del Putumayo, la Universidad de Túquerres, Ipiales, La Unión y Tumaco. Entre otros temas importantísimos, la conectividad, nuestra doble calzada entre Ipiales y Popayán, incluida la variante Timbío-El Estanquillo. En Colombia las mujeres ganan 27% menos que los hombres. A propósito del Día Internacional de la Mujer, salimos a las calles para conocer las necesidades de las mujeres en distintas zonas del país. En la siguiente nota les contamos qué nos dijeron.
tener una carrera. Eso es lo que más quiero. Un apoyo para la mujer que vive sola. Estas son solo algunas de las necesidades que expresaron las mujeres para tener más oportunidades y poder salir adelante. Como mujer emprendedora me gustaría que hubiera oportunidad de adquirir créditos. Un estudio de la Universidad Javeriana reveló que el 65% de los trabajadores en el sector de alojamiento, servicios de comida, actividades artísticas y entretenimiento son mujeres, mientras que en las actividades de información y telecomunicaciones, ellas ocupan el 37%. Este menor acceso de las mujeres a carreras STEM afecta sus posibilidades en el mercado laboral, pues estas áreas tienen buenas opciones de empleabilidad y salarios altos. Según datos del DANE, el 76,2% de las labores del cuidado del hogar lo proporcionan las mujeres, mientras que los hombres realizan el 23,8%. Por esto, desde el Senado buscan que sea reconocido el trabajo no remunerado. Siempre en todos los asuntos que se tenga en cuenta esa economía de cuidado que ellas hacen en el hogar. De otra parte, las senadoras piden que en esta nueva legislatura se priorice en la agenda el proyecto de ley que busca erradicar y sancionar la violencia política contra la mujer. Hasta el 16 de marzo estarán abiertas las inscripciones para el curso en alta formación sobre procedimiento y técnica legislativa, creado por el Senado de la República en asocio con la ESAP. El curso busca generar capacidades que lleven a los colombianos a la construcción de país mediante la veeduría ciudadana en el legislativo. Lo que se quiere es que los colombianos que apliquen a este curso obtengan destrezas para comprender cómo funciona el poder legislativo en su máxima expresión, qué hacer a la hora de querer legislar por los colombianos y cómo hacerlo. Queremos conocer a fondo, al detalle, los contenidos de la Ley Quinta, que en 31 años de vigencia ha sido modificada en varias oportunidades y también su entendimiento ha sido modulado por la Corte Constitucional. Esta iniciativa del CAEL del Senado y la ESAP será certificada y su modalidad será presencial y virtual para todos los colombianos que se inscriban en este código QR. Y la siguiente es la historia de un colombiano que logró ser beneficiado con la ley Borrón y Cuenta Nueva, la norma que permitió la eliminación en las centrales de riesgo del registro negativo de los deudores que ya habían pagado sus obligaciones. Sergio, al igual que muchos colombianos, estuvo afectado por estar reportado en una de las centrales de riesgo del país. Para él, durante varios años estuvieron cerradas las puertas de las entidades crediticias. Yo entré a Datacrédito más o menos en el 2014, porque tuve una tarjeta de crédito, se me agrandó mucho el cupo, no lo supe manejar en su momento. Claramente se me cierran, digamos, muchas puertas con respecto a temas de créditos de libre inversión, créditos para vehículos. Para mí eso fue un castigo. Borrón y Cuenta Nueva fue una luz para Sergio. Con la aprobación de esta ley, logró salir de ese castigo en el que estuvo durante 7 años y las oportunidades para adquirir vivienda y otro tipo de créditos fueron posibles. Revisé en el portal de mi Datacrédito cómo estaba y ya por esos días, cuando ya se oficializó todo, ya revisé, ya no tenía, digamos, ningún reporte negativo. Ya me salía, digamos, en mi banco normal y todo eso que me ofrecían créditos, que podía acceder a créditos de libre inversión, incluso pude cambiar mi tarjeta de crédito, me ampliaron el cupo, ya digamos fue un tema mucho más importante, mucho mejor que se pudo lograr al no estar reportado. Una segunda oportunidad están teniendo los colombianos que lograron ser beneficiados con la ley. Yo creo que la gente, digamos, merece, digamos, como esa oportunidad, ya que al estar limitados en ese tema financiero, a mucha gente, de verdad, sí se le puede complicar la vida al no tener acceso a eso. Esta iniciativa, que fue avalada y declarada exequible por la Corte Constitucional, estuvo vigente hasta octubre de 2022. Y aunque la ley de Borrón y Cuenta Nueva apuntaba a beneficiar a más de 16 millones de colombianos, muchos no alcanzaron a ponerse al día en sus obligaciones. Por eso piden que la ley se prorrogue por un tiempo más. Hoy el 7% de los reportes negativos que hay en Datacrédito, que es una de las centrales de riesgo que dan a conocer el comportamiento comercial y financiero de los colombianos, son de personas que, afectadas por la pandemia, aún no logran recuperarse. El tema de la pandemia, la situación económica que hay en este momento en el país y todo lo que está pasando, pues esto ha generado que la gente no tenga con qué pagar sus deudas. Desafortunadamente no cumplí con los requerimientos del año pasado y al momento sigo reportada. Deberían dar otra vez el borrón y cuenta nueva porque mucha gente a través de la pandemia le fue muy mal, entonces a raíz de eso hay mucha gente que quedó con deudas en los datacréditos. Ante este panorama, desde el Congreso se busca prorrogar la ley de Borrón y Cuenta Nueva. Los incumplimientos de pandemia fueron enormes. La prórroga
de una norma que permita dar ese beneficio, no solamente le sirve, fíjese usted, a los reportados, a las familias, a los usuarios financieros, también le sirve al sistema financiero. El proyecto de ley que ampliaría los beneficios para ser retirado de las centrales de riesgo ya fue radicado en el Congreso y se espera su discusión en el mes de marzo. Con un concierto de jazz inicia la programación cultural para la reapertura del Teatro Municipal de Sincelejo, que tendrá talleres de literatura, conferencias y obras teatrales en la agenda de este mes. Después de 4 años de haber presentado su último evento, el Teatro Municipal de Sincelejo reabrirá hoy sus puertas con tonadas de armónica y arpa y recibirá a centenares de visitantes que disfrutarán de una noche envuelta en los sonidos mágicos del jazz. Internacionaliza la ciudad de Sincelejo, estos artistas le da un plus. Y esto es una oportunidad maravillosa para ver cómo quedó el teatro, para volver a estar en ese espacio importantísimo de la ciudad. La cuota local estará a cargo de Edmar Castañeda, catalogado como el virtuoso del jazz y quien ha trabajado con Sting, Paco de Lucía y recientemente en la banda sonora de Encanto. Su pareja en la tarima, el reconocido intérprete de armónica y ganador del Grammy, Gregory Maret, hará dupla con el colombiano para regalarles a los asistentes una noche inolvidable. La mezcla de la música que presentamos con Edmar Castañeda es realmente la mezcla de las tradiciones colombianas con el jazz. Vengo de Europa, Suiza y hemos podido llegar a articular un nuevo estilo que realmente es una combinación de ambos mundos. Durante meses la programación cultural continuará en el teatro, en donde se espera que sincelejanos y visitantes disfruten del arte y la danza y aprovechen este espacio pensado para que las notas musicales cobijen a la flor de la sabana. Verás aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.